En 2012, un hombre subió hasta la estratosfera dentro de una cápsula, a más de 39 kilómetros de altura, por encima de las nubes, por encima de los aviones, por encima del miedo común. Se llamaba Felix Baumgartner, y cuando abrió la puerta de aquella cápsula, no estaba a punto de hacer simplemente un salto. Estaba a punto de demostrar algo mucho más grande, que una marca podía dejar de vender un producto y empezar a vender una sensación, el vértigo, la adrenalina, la posibilidad de tocar lo imposible. En ese momento, millones de personas no estaban mirando una lata, estaban mirando una idea con dos toros rojos enfrentados, una idea que había entendido mejor que nadie una verdad brutal del mundo moderno. La gente no recuerda los anuncios, recuerda las historias, recuerda los momentos, recuerda aquello que le hizo sentir que la vida era más grande de lo que parecía. Red Bull no construyó un imperio vendiendo una bebida energética, lo construyó vendiendo una identidad, y esa identidad se metió en la Fórmula 1, en el fútbol, en los saltos extremos, en los estadios, en los cuerpos de atletas que parecían estar negociando constantemente con el límite. Pero la pregunta importante no es cómo una bebida llegó a estar en tantos deportes. La pregunta es más incómoda. ¿Por qué funciona? ¿Por qué millones de personas aceptan pagar más por una lata que por otras bebidas parecidas? ¿Por qué un logo puede hacer que algo parezca más intenso, más joven, más peligroso, más vivo? Y sobre todo, ¿qué entendió Red Bull sobre la psicología humana que casi nadie vio venir? Esta es la historia de una marca que no quiso competir por espacio en una estantería. Quiso competir por un lugar en la mente, y lo consiguió. Todo empezó lejos de los circuitos, lejos de los estadios y lejos de las cámaras. En el verano de 1982, un empresario austríaco llamado Dietrich Mateschitz viajó a Tailandia. Estaba cansado, desorientado, golpeado por el jet lag, y allí probó una bebida local llamada Kratin Daeng, una bebida que no parecía destinada a cambiar la cultura deportiva mundial. Pero algo ocurrió. Aquella bebida le despertó, le devolvió energía, le hizo ver una oportunidad donde otros solo habrían visto una rareza local. Mateschitz no descubrió simplemente un sabor, descubrió una categoría, porque en Occidente, en aquel momento, no existía realmente un mercado masivo para las bebidas energéticas. No había un hueco claro, no había una demanda evidente, no había millones de consumidores esperando ese producto. Y por eso muchos inversores rechazaron la idea. La respuesta era lógica. No hay mercado, no hay necesidad, no hay futuro. Pero aquí aparece una de las claves de toda gran historia empresarial. Algunas personas no encuentran mercados, los crean. Mateschitz entendió que la bebida, por sí sola, no era suficiente. Una lata no cambia el mundo. Un ingrediente no crea deseo. Un líquido dulce con cafeína no construye una leyenda. Lo que construye una leyenda es el significado que se coloca encima. Y Red Bull no iba a presentarse como una bebida más. Iba a presentarse como una herramienta para los que querían vivir más fuerte, estudiar más, salir más, entrenar más, resistir más, arriesgar más. Eso fue lo brillante. Red Bull no vendió energía, vendió permiso. Permiso para cruzar una línea, para aguantar una noche más, para saltar un poco más alto, para sentir que tu cuerpo podía desafiar sus propios límites. Cuando Red Bull llegó a Europa, no intentó comportarse como una marca normal. No quiso parecer segura, no quiso parecer familiar,
No quiso parecer amable, quiso parecer prohibida. Durante un tiempo la bebida estuvo restringida o rodeada de sospecha en algunos mercados, y lejos de destruir la marca, eso la hizo más atractiva. Porque hay algo profundamente humano en desear aquello que parece estar fuera de las reglas. Lo prohibido tiene una fuerza magnética, y Red Bull supo usar esa tensión, no como un problema, sino como combustible. Jóvenes cruzando fronteras para comprar latas, fiestas universitarias llenas de estudiantes, coches con enormes latas sobre el techo apareciendo en playas, gimnasios y campus, muestras gratis, rumor, curiosidad, identidad. La marca no entró en la vida de la gente por los supermercados, entró por la noche, por la música, por el cansancio, por el deseo de no parar. Entró en los bares, en los clubes, en los festivales, en esos lugares donde una generación joven intentaba sentirse invencible durante unas horas. Y ahí empezó algo importante. Red Bull dejó de ser una bebida. Se convirtió en un símbolo social, una forma de decir, todavía puedo más. Pero la verdadera genialidad de Red Bull no fue repartir latas. Fue entender que la atención humana no se conquista hablando de un producto. Se conquista creando un universo alrededor del producto. Mientras otras marcas compraban anuncios, Red Bull compraba momentos. Mientras otras marcas patrocinaban eventos, Red Bull los convertía en espectáculo. Mientras otras marcas buscaban historias a las que pegar su logo, Red Bull empezó a fabricar sus propias historias. Y aquí está la diferencia. No es lo mismo contar una historia que hacer que una historia ocurra. Red Bull entendió que el marketing tradicional decía, mírame. Pero el nuevo marketing debía decir, siente esto. Por eso el deporte fue el escenario perfecto. Porque el deporte ya contiene todo lo que una gran narrativa necesita: presión, riesgo, dolor, fracaso, superación, rivalidad, belleza, miedo y una pregunta que nunca desaparece: ¿hasta dónde puede llegar un ser humano? La Fórmula 1 no vende solo coches, vende velocidad bajo presión. El fútbol no vende solo partidos, vende pertenencia, gloria y decepción. Los deportes extremos no venden solo trucos. Venden el instante exacto en el que una persona se enfrenta a una caída posible. Red Bull puso su logo justo ahí, no al lado del deporte, dentro de la emoción del deporte. Y eso cambia todo, porque cuando ves un coche de Fórmula 1 con ese símbolo, cuando ves a un atleta saltar desde una montaña, cuando ves a un piloto desafiar una curva imposible, la lata ya no parece una lata. Parece una llave de acceso a ese mundo. Esta es la parte psicológica más poderosa. Los seres humanos no compramos productos solo por lo que hacen. Los compramos por lo que creemos que dicen de nosotros. Una zapatilla puede decir disciplina. Un reloj puede decir éxito. Una camiseta puede decir pertenencia. Y una lata de Red Bull puede decir intensidad. Puede decir movimiento. Puede decir no estoy hecho para vivir en pausa. Ese es el verdadero negocio. No la cafeína, no el azúcar, no el sabor. El verdadero negocio es la identidad. Porque una vez que una marca se convierte en identidad, deja de competir solo por precio. Empieza a competir por significado. Y el significado permite cobrar más. Permite estar presente en lugares donde otras marcas no entran. Permite que el consumidor sienta que está comprando una pequeña parte de algo más grande que él. Red Bull entendió una ley silenciosa del capitalismo emocional.
La gente paga más por aquello que le hace sentirse distinta. Pero detrás de la épica también hay estrategia fría, muy fría. Red Bull no construyó su imperio intentando hacerlo todo. No necesitó fabricar cada lata por sí misma, no necesitó controlar cada parte industrial del proceso. Su obsesión estaba en otro lugar: la marca, la distribución, el deseo, la atención. Eso le permitió concentrar recursos en lo que realmente multiplicaba el valor, no en producir una bebida más barata, sino en hacer que esa bebida pareciera incomparable. Y ahí aparece una paradoja brutal. El producto físico puede ser simple, pero la arquitectura emocional que lo rodea es extremadamente sofisticada. Una lata es pequeña, pero el mundo narrativo que Red Bull construyó alrededor de ella es gigantesco. Equipos de Fórmula 1, clubes de fútbol, eventos extremos, atletas patrocinados, producción audiovisual, contenido viral, derechos de imagen, historias listas para circular por Internet. Red Bull no solo aparece en los deportes, produce imágenes que el mundo quiere compartir, y en la era digital eso es una forma de poder, porque quien crea el momento controla la narrativa, y quien controla la narrativa controla la memoria. El salto de Felix Baumgartner fue la culminación perfecta de esa filosofía. No fue un anuncio, fue un acontecimiento. No interrumpió la atención de la gente, la atrajo. Millones de personas eligieron mirar, eligieron esperar, eligieron sentir tensión, eligieron preguntarse si aquel hombre iba a sobrevivir. Eso no lo consigue un anuncio de 30 segundos. Eso lo consigue una historia con riesgo real, con un cuerpo humano en el centro, con silencio antes del salto, con una caída imposible, con el planeta abajo, con la muerte como posibilidad narrativa, y en medio de todo eso, un logo. No gritando, no explicando, simplemente estando ahí, como si perteneciera naturalmente a ese momento histórico. Esa es la elegancia del marketing más poderoso. No parece marketing, parece cultura. Pero toda gran máquina tiene una grieta, y la grieta de Red Bull es evidente. Durante mucho tiempo, su enorme poder dependió de un producto principal, una bebida energética, un producto asociado a rendimiento, noche, velocidad y exceso. Pero el mundo cambia. La conversación sobre salud crece. La gente mira más las etiquetas. El azúcar preocupa. El sueño importa. La nutrición se ha convertido en una nueva forma de identidad. Y lo que antes parecía pura energía, para algunos consumidores puede empezar a parecer desgaste. Por eso el deporte no es solo una herramienta de marketing, también puede ser una salida estratégica, una manera de construir valor más allá de la lata, una forma de convertir la marca en una empresa de entretenimiento, medios y deporte. Porque si tienes equipos, tienes jugadores. Si tienes jugadores, tienes historias. Si tienes historias, tienes audiencia. Y si tienes audiencia, tienes poder. El fútbol muestra muy bien esta visión. Red Bull no miró los clubes solo como camisetas o estadios. Los miró como parte de un sistema. Un jugador puede nacer en un contexto, crecer en otro, saltar a una liga más competitiva y terminar formando parte de una red deportiva global. Eso no es patrocinio tradicional. Eso es arquitectura. Es diseñar caminos. Es convertir el talento en una cadena de valor. Es entender que en el deporte moderno los clubes no solo compiten por títulos. Compiten por atención, por datos, por jóvenes promesas, por narrativa internacional. Y ahí Red Bull vuelve a hacer lo mismo de siempre. No entra en un mercado, construye un sistema dentro del mercado.
Pero lo más fascinante de esta historia no es el dinero, ni las latas, ni los equipos, ni siquiera los saltos desde la estratosfera. Lo más fascinante es la comprensión profunda del deseo humano. Red Bull entendió que las personas no quieren sentirse promedio, no quieren sentirse detenidas, no quieren sentirse una más entre millones, quieren una señal, un símbolo, una historia que les diga que pueden empujar un poco más. Aunque sea una ilusión, aunque dure solo unos minutos, aunque venga dentro de una lata. Y esa es la frontera delicada de toda marca poderosa. Puede inspirarte, puede manipularte, puede darte energía, puede venderte una versión exagerada de ti mismo, puede convertir el esfuerzo en espectáculo y el espectáculo en negocio. Por eso Red Bull es más que un caso de marketing. Es un espejo de nuestra época, una época obsesionada con rendir, con destacar, con no parar, con vivir como si cada día tuviera que ser una escena memorable. Tal vez por eso funcionó tan bien, porque Red Bull no inventó nuestra ansiedad por ir más lejos, solo le puso un logo. Al final, la pregunta no es si Red Bull vende bebidas, claro que las vende. Miles de millones, cada año, en todo el mundo. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué vende realmente una marca cuando consigue entrar en nuestros sueños, nuestros miedos y nuestras ambiciones? ¿Qué estamos comprando cuando pagamos por sentirnos más fuertes, más despiertos, más atrevidos? ¿Energía? ¿Pertenencia? ¿Una identidad? ¿O la fantasía de que nosotros también podemos vivir cerca del límite? Quizá Red Bull entendió algo que muchas empresas todavía no comprenden, que el producto puede estar en la mano, pero la batalla real ocurre en la mente. Y allí, en ese lugar invisible, no gana quien grita más, gana quien consigue ser recordado. Por eso una lata pudo convertirse en Fórmula 1, en fútbol, en salto extremo, en contenido global, en símbolo de adrenalina, en una de las arquitecturas de marca más poderosas del deporte moderno. Porque Red Bull nunca quiso ser solo una bebida, quiso ser la sensación que aparece justo antes de hacer algo que da miedo, ese segundo antes del salto, ese silencio antes de la salida, esa respiración antes de competir, ese impulso irracional que te dice, hazlo. Y tal vez ahí está su verdadero poder, no en darte alas, sino en convencerte de que ya las tenías. Si este tipo de historias te interesan, suscríbete a Camapa Editorial. Aquí analizamos el deporte, la mente y las marcas que han convertido la presión, el miedo y la ambición en parte de la cultura moderna. Porque detrás de cada victoria, de cada imperio y de cada símbolo, siempre hay una historia humana que merece ser contada.